Ya van entrando, perfecto. Excelente. Espero que sí se esté grabando. Sí, ya está grabando. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Si nos ponen ahí en el chat de dónde se conectan, de qué institución, con dónde trabajan, de qué país, mientras nos vamos conectando a Facebook. Bienvenidos a todos. En unos minutitos iniciamos. ¿De dónde nos acompañan? Jocelyn de República Dominicana, bienvenida. ¿De dónde más están? Ok, a 2 minutos de iniciar. Platíquenos de dónde se conectan. De Panamá, Colombia, Veracruz, excelente, México, República Dominicana, Puerto Rico, Perú. Pues vamos a irnos conectando a Facebook para iniciar puntuales nuestra sesión. Ya nos estamos viendo. Pues vamos a iniciar nuestra webinar el día de hoy y vamos a iniciar nuestra webinar Enseñando con FED. Esta serie de webinar Enseñando con FED es un espacio para que los profesores de ciencias y matemáticas puedan compartir actividades, estrategias y experiencias al usar las simulaciones FED en sus clases. Está a cargo de May, Alex y una servidora, Arely García. Si tienes una estrategia exitosa, te está funcionando usar FED en tu clase, mándanos un mensaje, queremos saber qué estás haciendo, cómo lo estás haciendo, qué haces en tus clases al utilizar las simulaciones FED. También si quieres ver esta webinar, las anteriores, puedes unirte a nuestro grupo de Facebook, Comunidad de Educadores, o bien suscribirte al canal YouTube y ahí vas a encontrar todas nuestras webinars anteriores y esta también. O mantener al estudiante con una buena actitud, en este caso, con una buena actitud, vamos a lograr entonces que el aprendizaje sea más fluido, más significativo, que cobre sentido. Existen muchas teorías en función de la actitud. Vamos a citar dos. Una de ellas es la teoría del aprendizaje multimedia. Esta teoría explica que los contenidos de manera visual, mediante gráficas, juegos, generalmente son de una forma más fácil de comprender para el estudiante. Y algo importante, evita la sobrecarga cognitiva de la memoria de trabajo. ¿A qué me refiero con esto? Que vamos a evitar un aprendizaje memorístico, un aprendizaje donde el estudiante quizás repite un concepto sin comprender realmente qué implica eso. Otra teoría que también está muy relacionada con la actitud es la teoría de aprendizaje por descubrimiento o por indagación. ¿En qué consiste esta teoría? Esta teoría indica que el estudiante construye su propio conocimiento a partir de la exploración y la experimentación. Es que debemos darle al estudiante el espacio bajo supervisión y guiada de que él pueda investigar y construir su proceso. No cabe duda entonces que la actitud va de la mano con el aprendizaje, como lo puedes ver allí en la ilustración. Observa que están engranados, están unidos estrechamente. Si logramos mantener una buena actitud hacia el estudiante, vamos a lograr que el aprendizaje sea óptimo. Entonces se podría decir que la actitud influye en los procesos de aprendizaje, son parte de los procesos afectivos. Es imprescindible para el aprendizaje de los estudiantes, ya que afecta sus conductas, sus percepciones, bien sea de forma positiva, que es nuestro objetivo, o de forma negativa hacia la actividad de estudio. ¿Y por qué es especial cultivar una buena actitud, sobre todo en el área de la química? Porque la química como ciencia experimental tenemos un componente que es teórico y un componente experimental. Y a veces esto implica conceptos que quizás sean difíciles de asimilar, de comprender con el estudiante, quizás les parezcan conceptos abstractos, difíciles de comprender. Un ejemplo podría ser el tema de orbitales moleculares, cómo se lo explicamos, que lo pueda internalizar, entender, o hacer compuestos orgánicos en 3D, que no se quede esa imagen simplemente en el pizarrón, que él pueda comprenderlo. Es por eso que la actitud va de la mano con el aprendizaje. Queremos como docentes incentivar un factor importante de actitud, que sea positivo, que el estudiante esté activo, que se sienta motivado, que sienta interés, que sea un placer poder entender y comprender cierto tema. Si ya sabemos entonces que la actitud va de la mano con el aprendizaje, el reto está
qué herramientas, qué factores puedo manejar de tal manera que el estudiante logre mantener una buena actitud. Y aquí entran entonces en juego las herramientas tecnológicas. En la actualidad existen muchísimas investigaciones en las cuales se ha demostrado que las herramientas tecnológicas tienen un efecto positivo en la actitud de los estudiantes, mejora la forma en que comprenden los conceptos. Incluso actualmente estoy desarrollando un trabajo de investigación en el área de educación donde estamos determinando cómo la actitud se ve afectada en el aprendizaje mediante el uso de herramientas tecnológicas. Teniendo en cuenta entonces esta síntesis teórica de la relación entre la actitud y el aprendizaje, vamos a ver a continuación qué herramientas, según mi experiencia en la praxis docente, me ha dado resultados para poder cultivar esa buena actitud hacia el aprendizaje. Hay dos herramientas en particular que las he utilizado para el nivel de 5º año de bachillerato, que serían los simuladores FEC junto con el editor Biomodel. Esta actividad híbrida ha permitido comprender conceptos como orbitales, geometría molecular, que quizás no es simplemente hacer el dibujo en el pizarrón o buscar la imagen en la biografía o buscar una imagen en alguna página web. Es que el estudiante pueda construir esa molécula y pueda evidenciar las geometrías moleculares. Y no quedarnos solamente con eso, sino que el editor Biomodel es un editor de estructuras orgánicas que tiene también cualidades muy específicas que son significativas para el aprendizaje, porque te permite construir estructuras orgánicas desde muy simples hasta más complejas. Y algo interesante, aparte de construirlas, las puedes ver en 3D. El editor Biomodel lo he utilizado recientemente, sin embargo, en años anteriores utilicé esta aplicación que les coloqué aquí, que es Kindred Chemistry Station. Esta aplicación es muy parecida a Biomodel, solo con una condición, que debe ser descargada en el teléfono. Y en algunos, me sucedió en alguna experiencia, que hay teléfonos que no son compatibles. Entonces Biomodel tiene la facilidad de que tú vas al ordenador, no necesitas descargarla, abres allí en buscador Google, buscas Biomodel y te da construye la molécula. Quiero a continuación que me acompañen a ver la actividad y luego de la actividad vamos a hacer la simulación, ¿ok? Atentos. A continuación voy a compartir la actividad teórica que desarrollé con los estudiantes de 5º año. Allí me planteé 2 objetivos de aprendizaje, que es conocer la geometría molecular y ángulos de enlace de diferentes compuestos mediante el uso de simuladores FEX y que específicamente utilice formas de la molécula. Segundo, practicar las nomenclaturas de compuestos saturados mediante el uso de este editor Biomodel. La actividad la estructuré en 3 fases. La primera parte y la parte 2 utilizamos simuladores FEX y la tercera parte fue con el editor Biomodel. En la primera parte de la actividad, les di un tiempo, aproximadamente 5 minutos, para que pudieran visualizar el simulador y jugar con las opciones que presenta. Allí, ¿qué aprendizaje estamos realizando? Sería el aprendizaje por descubrimiento o por indagación. Este tiempo es fundamental. Es un tiempo que ellos pueden visualizar en el simulador qué opciones se presentan, de qué manera la pueden manejar. Luego de terminado ese tiempo de indagación, de experimentación, en ese espacio yo les doy unas instrucciones. Bueno, ahora vamos a señalar molécula de metano. ¿Por qué seleccioné metano? El simulador FEC tiene varias moléculas, tanto inorgánicas y específicamente esta orgánica. Utilicé metano porque corresponde a un grupo, a un curso de química orgánica inicial, o sea, que corresponde a compuestos saturados. Allí les indiqué, selecciona el ángulo de enlace, la geometría de la molécula. Luego de la información obtenida, ellos debían indicar el tipo de hibridación. En una clase previa ya habíamos considerado que son orbitales, los tipos de hibridación que existen, SP3, SP2, y los ángulos de enlace. Pero claro, una cosa es verlo en la teoría, otra cosa es que ellos lo puedan elaborar. Y esa es la magia que tienen los simuladores FED. Y ese es el detalle que permite que ellos desarrollen una buena actitud. Pero ¿qué tal si vemos la simulación? Acompáñenme, por favor. Vamos a dirigirnos a la página de FED. De todas formas, en el chat pueden buscar el link que los vaya directamente a la página. Como comenté, los simuladores FEX es un
una página que puedes ingresar de forma gratuita, la puedes descargar, es muy fácil de manejar, es bien didáctica y las opciones que te presentan son muchísimas. Y una simulación la puedes utilizar en varios temas, desde varias ópticas, y sigue siendo muy efectiva. Entonces vamos a irnos a moléculas reales. Allí está, yo les mando a seleccionar el metano, CH4, que lo tienes allí, en la parte del compuesto. Fíjate que el simulador te permite girar la molécula, que ellos puedan evidenciar una estructura en 3D. Esto obviamente cobra muchísima vida a la teoría. Podemos mostrar el ángulo de enlace y le podemos dar la opción geometría de la molécula y geometría tetraédrica. Luego que ellos realicen esta simulación, aparte de ello, si un docente quiere quizás ver otro tipo de geometrías, el simulador FEC te permite. Fíjate que tiene una especie de galería donde puedes seleccionar la molécula. Como te indiqué, yo coloqué solamente el metano porque corresponde a un curso inicial, corresponde a un curso inicial de química orgánica para que ellos pudieran evidenciar un compuesto saturado. Continuamos entonces con la guía de actividad. Acompáñame, por favor. Voy a empezar a compartir nuevamente la guía para ver el paso 2. En el paso 2, o la segunda parte de la simulación, con esta forma de la molécula, pero en esta oportunidad, ellos van a evidenciar las geometrías que puede tener asociada una molécula. No es lo mismo ver el dibujo en el libro o que se realice en el pizarrón. Si ellos lo logran evidenciar, construir, esto indudablemente que mejora muchísimo la actitud hacia la materia y el aprendizaje es efectivo. Entonces, nota lo que mencioné, realiza la simulación, formas de la molécula, ir al modelo, visualiza el simulador y juega con las opciones que presenta. Siempre me gusta incluir esos minutos de indagación, de que puedan experimentar cuáles son las opciones de forma libre, de tal manera que podamos propiciar ese aprendizaje por descubrimiento. Luego les indico, construye 4 tipos de moléculas con diferentes geometrías moleculares. Indica a continuación tipos de geometría y ángulos de enlace. Pero, ¿qué tal si lo vemos? Acompáñame, por favor, nuevamente a la simulación. En esta oportunidad, nos vamos a ir a modelo. ¿Okay? Entonces empezamos con un átomo central y queremos ir estudiando los tipos de geometría. En clases previas ya el estudiante ha tenido el contacto en su cuaderno cuáles son las geometrías en forma teórica. Pero ¿cómo se evidencia esto? Veamos. Entonces él empieza a construir, en este caso la geometría del electrón, te indica que geometría de la molécula es lineal. Puedes mostrar los ángulos de enlace, puedes jugar, puedes ver cómo se va, el ángulo cambia según vas rotando los enlazantes o los átomos centrados unidos al átomo central. Luego construimos otra geometría molecular que corresponde a la trigonal plana y nuevamente nos muestra el ángulo de enlace. El estudiante puede evidenciar en 3D cuáles son los ángulos y de qué manera cambian al ir rotando los enlazantes. Esto es maravilloso en comparación de que solamente lo veas en un libro o se los dibujas en el pizarrón. Continuamos. En el caso de ir adicionando otro enlazante al átomo central, que haría la geometría tetraédrico y el ángulo de enlace de 109,5. Luego tenemos la bipirámide trigonal y el estudiante va adicionando hasta llegar a la octaédrica. Indudablemente que esta información cobra vida el significado teórico que has visto en clase. Continuamos entonces con la actividad. Déjame nuevamente compartir pantalla. Acompáñame, por favor, acá. Siempre anexo una pregunta de anexa tus impresiones sobre el uso del simulador. Porque queremos saber qué piensa, qué le pareció, fue fácil, fue sencillo, o qué crees tú que pueda mejorar. Es importante saber eso, porque recuerda que en la actitud son 3 componentes, la parte de conductivo, emotivo. Entonces queremos saber cómo se sintió utilizando el simulador FED, cómo se sintió en ese momento, cuál fue su actitud. Luego de haber realizado la simulación 1 y la simulación 2,
vamos a la parte 3, que sería el editor BioModel. Esta parte 3, como indiqué, es una actividad híbrida. El editor BioModel también es una página que el link está acá, sin embargo ya está en el chat, lo puedes visualizar, pero es entrar por el buscador Google, allí colocas editor BioModel y automáticamente te va a abrir esta ventana. BioModel te permite editar estructuras orgánicas, también te permite descargarlas. En el caso de los profesores, podemos elaborar allí los ejercicios o una cadena para que la nombre, las descargamos y la podemos anexar a un examen, una prueba mixta, etc. Pero ¿qué tal si vemos BioModel? Vamos, acompáñame. Voy a compartir nuevamente la pantalla y vamos a BioModel. En este caso, yo les indicaba a los estudiantes por lo menos tres moléculas estructuras o cadenas carbonadas que ellos deberían realizar en el editor BioModel. Previo a esto, en clases anteriores, consideramos los tipos de forma de representar las cadenas carbonadas, que puede ser una forma semidesarrollada, desarrollada, y la que presenta el editor es la estructura simplificada. Me interesa muchísimo que los estudiantes puedan manejar este tipo de fórmula simplificada porque es la fórmula que se utiliza en los libros de educación a nivel superior, entonces puede tener una aplicación en el ámbito universitario. Aquellos estudiantes por el área de medicina, carreras afines a ciencias de la salud, como bioquímica, etcétera, las ilustraciones de los compuestos orgánicos que aparecen allí generalmente son en la fórmula simplificada. Es por eso que me gusta que el estudiante también aprende y maneja esta forma. En clases anteriores se les explicó cuál es la fórmula de los radicales que pueden ir unidos a la cadena principal, como metil, etil, propil, de tal manera que él lo pueda dibujar. Entonces vamos a hacer unas pruebas. Como puedes observar acá en la ventana, tienes en el renglón varias opciones de algunos halógenos que puedes incorporar. También está la opción de ciclos, como ciclopropil, ciclobutil, ciclopentil. Tenemos al benceno para aquellos temas que sean más avanzados. Como te indiqué, como les comenté, este tema es para iniciar química orgánica con compuestos hidrocarburos saturados. Sin embargo, se puede adaptar el contenido a otros niveles porque el editor te permite realizar estructuras orgánicas de grupos funcionales, como alcohol, aldehído, cetonas, benceno, en todas sus estructuras. Entonces vamos a hacer una muy sencilla de un compuesto saturado. Para realizar la cadena carbonada, utilizamos esta opción. Allí vamos construyendo nuestra cadena y luego yo les indico en qué posiciones van a colocar los radicales. Los radicales los colocamos acá. Este es un metil. En dado caso de que yo quiera que ellos coloquen un isopropil, ya previamente en clase, yo les indico de qué forma se escribe la versión simplificada de esos radicales, ¿ok? Si queremos colocar, por ejemplo, un radical, puede ser un ciclopropil. Luego que construya la cadena, se les indica que la cadena empieza acá y cada unión o quiebre de este zigzag representa un carbono. Luego que el estudiante construye la cadena carbonada, puede visualizarlo incluso en 3D. Nota, le damos acá clic y observa. Qué maravilla, ¿no? Obviamente que la actitud mejora muchísimo, que solamente realizar la cadena en el pizarrón. Cuando ellos ven evidencia, una estructura en 3D de la cadena carbonada, esto indudablemente cobra vida. Pero veamos otro ejemplo. ¿Qué tal si queremos una cadena insaturada? También este editor nos los permite realizar una cadena insaturada. O podemos colocarle el grupo OH de los alcoholes, ¿por qué no? También le podemos colocar un radical fenil, por ejemplo. O también le podemos colocar grupos funcionales de los ácidos carboxílicos. ¿Cómo nos queda esto en 3D? Nota. Aquellos pueden evidenciar, hasta te colocar en un color diferente un átomo que no sea el carbono.
Pueden evidenciar los enlaces dobles, la estructura del ciclo. Veamos un último ejemplo. En el caso de un ciclo, vamos a buscar un ciclo exil, y le podemos colocar radicales a ese ciclo exil, o podemos colocarles un doble enlace, un triple enlace, una estructura básica, o estructuras como antraceno, fenantreno, de compuestos aromáticos también los podemos elaborar aquí. Y luego lo vamos a colocar en 3D. Y en el caso de profesores que deseen editar ejercicios para exámenes, bueno, tiene la opción que lo puedes descargar. Luego que realices aquí la cadena carbonada, le puedes dar las opciones de guardar, y luego que lo guardes, te lo guarda como una imagen. Lo puedes cortar y pegar en la actividad que deseas realizar. Entonces el editor BioModel junto con los simuladores FEC me ha resultado realmente unas herramientas virtuales muy poderosas para la enseñanza de la química orgánica, y además que permite que el estudiante evidencie por sí mismo lo que es una estructura en 3D. Esto hace que la teoría cobre vida, que la actitud sea positiva y que el aprendizaje se optimice. Voy a compartir nuevamente la pantalla. Acompáñame, por favor. A continuación, entonces, les voy a indicar la manera en que se desarrolló esta unidad. Primeramente, realizamos una actividad teórica en clase, donde se les dio inicio o la introducción a la simulación FEC. Igual manera, se les explicó una introducción de los simuladores BioModel, y luego se realizó esta actividad en los laboratorios de computación. Allí los estudiantes realizaron la hoja que ya les indiqué y pudieron evidenciar cómo son las estructuras y cómo se utilizan en esta simulación. Los resultados fueron muy positivos, así se refleja en la respuesta que realizaron luego de la actividad. En el renglón que les indiqué, coloca allí tus impresiones al uso del simulador. Me gustaría compartir alguna de esas respuestas. Y anexa tus impresiones sobre el uso del simulador o, en este caso, el editor. Me gustó mucho, es muy sencillo, me pareció divertido, me gustó ver los tipos de compuestos en 3D. Otras respuestas: divertido, interesante, educativo. Este editor me gustó mucho, ya que con eso logré entender el tema. Importante esta respuesta. Me pareció muy interesante ver estos compuestos en 3D, fue muy divertido. Y otra respuesta que se anexó del editor junto con la simulación FEC en esta actividad. Este editor, en lo personal, me parece que es el más interesante y a su vez útil para la práctica de forma simplificada. Entonces se logró el objetivo que el estudiante pudiera evidenciar las diferentes maneras de poder nombrar los compuestos saturados. Y aparte de eso, poder visualizar cómo son las geometrías moleculares. Al determinar las geometrías moleculares también se logró fortalecer el contenido de hibridación, tipo de hibridación, orbitales moleculares. Entonces, al realizar la simulación, se enfatizó conceptos fundamentales que quizás al inicio resultaron un tanto abstractos, difíciles de comprender, pero al final se logró el objetivo. De esta manera he utilizado esta actividad híbrida de los simuladores FEC y el editor BioModel para los estudiantes de nivel de quinto año de bachillerato, ya casi terminando, de la educación media, media superior, media. ¿Ok? Pero quiero también compartir con ustedes la experiencia de utilizar los simuladores FEC en los niveles de tercer año y de cuarto año. En los simuladores FEC los estoy utilizando, como les indiqué al inicio del webinar, desde 2020, y la forma que los he utilizado también ha cambiado muchísimo, para bien, los he utilizado de forma más eficaz. Recuerdo que inicialmente los simuladores los utilizaba en mis clases de forma demostrativa, hasta allí para utilizar un tema. No utilizaba las actividades. Para los profes que nos acompañan, los profesores, les animo a que se puedan registrar en la página de FEC. Allí hay actividades realizadas por varios profesores que se pueden descargar, se pueden utilizar, las puedes combinar con actividades que has realizado con los estudiantes, la puedes de tal manera modificar a un tema, a un contenido en particular que quieres enfatizar, que quieres fortalecer. Allí hay varias actividades muy, muy interesantes.
Entonces, en el caso de tercer año, lo primero que realicé el cambio fue a la tabla periódica digital. Durante mucho tiempo utilicé la tabla impresa, la tabla como tal, pero tiene sus desventajas. Y una de las principales desventajas es que el tiempo cambia y las tablas siguen siendo las mismas impresas y hay errores y quizás el estudiante, no, el dato que tiene un estudiante no es el mismo de la tabla del otro. Entonces, a mí me da mucho resultado utilizar la tabla periódica digital. La tabla periódica digital te permite organizar la información. Es una forma tan didáctica de que el estudiante pueda conocer los elementos, los símbolos en la tabla periódica, el año de descubrimiento de cierto elemento, la fotografía, el valor monetario incluso estimado. Tiene hasta un átomo que dibuja cuál es la forma o el átomo de eso, de ese elemento como tal. Claro, esto es bajo la planificación del docente en qué periodos va a utilizar el móvil, bajo supervisión, incluso la organización de los estudiantes dentro del salón de clase te permite evidenciar si realmente lo están utilizando de la forma adecuada. También para este nivel de tercer año utilicé la simulación de estados de la materia para el tema de propiedades características y no características de la materia. Que ellos puedan internalizar los cambios de estados. ¿Cómo cambian los estados en función de la temperatura? Esta es maravillosa, ya que nos permite tener diferentes sustancias, diferentes compuestos, elementos, y el estudiante va evidenciando mediante colocar calor, cómo cambian las estructuras de los gases en ese momento, y hay conceptos que se le pueden adicionar como energía cinética, energía de movimiento. Esta lo he utilizado en clases demostrativas, de esta manera he utilizado. En clases demostrativas, luego les doy una secuencia a seguir, ellos elaboran la secuencia. Otra forma que la he utilizado es con talleres, donde realizan una serie de ejercicios y al final del taller les coloco una simulación para que la realicen. La simulación de isótopos y masa atómica, construye un átomo, estas dos las utilizo simultáneas en el tema de tabla periódica. Luego de realizar lo que es la tabla periódica, la forma en que está constituida, ¿cómo logro de que ellos entiendan, que podamos entender la estructura atómica? ¿Cómo se organizan los elementos en la tabla periódica? ¿Quién le da esa propiedad a cada uno de los elementos? Es con estas dos simulaciones. De verdad que ha sido muy, muy fructífera. La simulación de concentración la he utilizado para tercer año en los temas de propiedades físicas de la concentración, que es porcentaje de masa sobre volumen. En ese tema, luego de explicar los tipos de concentraciones, utilizo esta simulación. En particular, hay dos formas de utilizarla que me han resultado muy bien. Una con el tema de molaridad como tal, que se ve en cuarto año, y la otra porque esta simulación te indica que adiciones un soluto. Y cuando adicionas una cantidad de soluto, llega un momento que te dice que la solución está saturada. Entonces, en ese momento el estudiante, ok, si ya aquí estoy en un grado de saturación, ¿qué significa que esté saturada? Ah, que le colocamos cierta cantidad. Y si no le colocamos, entonces se logra hacer la comparación de conceptos de solución saturada, insaturada, sobresaturada. Y el balanceo de ecuaciones químicas. Creo que es fundamental, ya que nos permite jugar de forma didáctica varias reacciones que el estudiante la pueda balancear en forma de juego. Y me gusta mucho porque hay procesos que son muy comunes en el área de química y lo colocan como un ejemplo. En este caso, la obtención del metano, del amoníaco, la obtención del amoníaco y la disociación del agua. Son reacciones químicas muy conocidas y el simulador FEC les coloca como ejemplo, así que nos permite, además de hacerle el balanceo, poder estudiar estos dos tipos de reacciones por separado. Aquí unos ejemplos de la forma en que lo hemos realizado en el salón de clase. Para cuarto año, continúo utilizando la tabla periódica digital, la ecuación de balanceos de reacciones químicas, siempre se hace un repaso de esa parte para poder abordar el tema de estequiometría. Hay una simulación incluso de estequiometría que es muy didáctica para que ellos puedan entender el origen o la idea de lo que implica realizar un cálculo estequiométrico. La simulación de molaridad, porque para este nivel ya se empieza a ver las propiedades o las concentraciones por unidades químicas,
¿Qué sería molaridad, normalidad? Esta simulación permite que el estudiante pueda entender la relación entre la cantidad de moles y soluto. La relación. Esta simulación va de la mano con la de tercer año, pero en la de tercer año me enfatizo el hecho de que se va a saturar e insaturar y la vamos a utilizar aquí. Esta es la versatilidad que comenté de los simuladores FET. Una sola simulación puedes utilizarla en varias ópticas de diferentes temas. La escala de pH, creo que es una de mis favoritas. La escala de pH, luego de ver el tema de pH, las ecuaciones, todo lo que implica el contenido, ácido, base, el estudiante le gusta muchísimo poder ver y experimentar cuáles son los pH de sustancias que están comúnmente en su casa, por ejemplo, el café, el agua, o puede ser fluido fisiológico como la sangre, ahí te coloca cuál es el pH. En lo particular, me parece que es muy importante esta simulación de la escala de pH. Y para cuarto año, también las propiedades de los gases. Cuando vemos gas ideal, para poder explicar las diferentes leyes que rigen los gases ideales, ley de Boyle, de Charles, la relación entre el volumen, la presión, la temperatura, esta simulación en particular me ha sido muy útil, ya que permite evidenciar mediante el flujo de diferentes sustancias cómo varían en función de la variación de volumen o la variación de presión. Como les indiqué, estas en particular las he trabajado con clases demostrativas y aparte de clases demostrativas, actividades guiadas, una especie de secuencia que ellos puedan realizar. También quiero compartir, me gusta mucho realizar actividades híbridas, o sea, utilizar simulaciones FET junto con una aplicación en química. Para una oportunidad utilicé esta aplicación que coloqué aquí, que es la For Chemistry. Esta actividad en particular permite que el teléfono móvil se convierta en un colorímetro. Entonces el estudiante toma la foto y el teléfono inmediatamente te elabora una gráfica donde puedes determinar la concentración. En una oportunidad utilicé esta aplicación móvil junto con la simulación de concentración de la solución. Entonces les he compartido las experiencias de cómo ha sido utilizando estas simulaciones y otras aplicaciones móviles, plataformas, todas estas herramientas tecnológicas con el objetivo de favorecer la actitud. El favorecer la actitud de los estudiantes es un proceso continuo que requiere revisión constante. Si estamos cumpliendo con el objetivo de tener un aprendizaje multimedia, que esa multimedia que estemos utilizando cumpla el objetivo de que sea llamativa, que logre el interés del estudiante, que le permite resolver problemas, que les plantee desafíos y que a su vez favorezca la comprensión de un determinado concepto, que inicialmente quizás se consideraba difícil, abstracto. Sin embargo, mediante estas herramientas han logrado entender. Entonces, como evidencia en esta imagen, la actitud es un proceso continuo que debemos revisarnos como profesores de qué manera estamos utilizando las herramientas y cuál sería nuestro objetivo. Lograr que los estudiantes comprendan, se sientan motivados, muestren interés en la clase. De esta manera se va a potenciar el aprendizaje y de la mano están las simulaciones. Las simulaciones FET, las aplicaciones en el área de química, entre otras herramientas. Para ir culminando, porque para que nos dé tiempo si tienen alguna pregunta, ya estamos casi sobre la hora, les quiero compartir una expresión. La actitud es una pequeña palabra que hace una gran diferencia. De verdad que en esta ponencia se ha demostrado que la actitud del estudiante marca la diferencia en la forma en que aprende. También les dejo información de mis redes. Allí monto alguna información en el área de química, de aplicaciones móviles que he utilizado, el resultado, y también quiero compartir con ustedes las redes del colegio, Jocelyn Lancaster, en donde siempre están las puertas dispuestas a la innovación y a poder tener una educación de calidad basada en las tecnologías. Y en lo particular, bueno, quiero agradecer también especialmente a la directora la profesora Evelyn Rangel, por todo el apoyo en poder realizar esta actividad. Arelis.
Muchísimas gracias. Estaba leyendo todos los comentarios que hace en específico el profe Efraín Peraza. Te felicita mucho que dice, ese es mi profe. La verdad es que yo les recomiendo que la sigan en redes, en Instagram. Ahí manda mucha información de cómo usar no solamente FED, cualquier otra aplicación. Vale la pena que la sigan. Y pues tenemos preguntas. La primera pregunta es, ¿cómo evalúan los temas desarrollados y profundizados con FED? Excelente, muy buena esa pregunta. Sí, los temas desarrollados por FEC, yo generalmente lo evalúo en dos momentos. El momento número uno, en el momento de realizar la actividad práctica, ¿ok? La actividad del simulador como tal, y un momento número dos con una actividad teórica, que puede ser una especie de prueba mixta o puede ser una actividad dentro del aula. De esa manera, garantizo que el estudiante captó el contenido estudiado. ¿Consideras que es más importante la parte teórica? Van de la mano, en realidad, van de la mano. Es decir, que la teoría no se separa de la práctica, considero que las dos son importantes. Tenemos otra pregunta. Dice, ¿cómo complementas estas animaciones con los laboratorios reales? ¿O consideras que logrando el objetivo de aprendizaje ya no es necesario? Siempre la actividad práctica es necesaria. En el caso de la simulación FEC, es una herramienta que va de la mano con las actividades experimentales. Acá también realizamos prácticas de laboratorio, dependiendo del nivel en que esté el estudiante, donde pueda manejar destrezas y habilidades en el desarrollo de las normas de seguridad en laboratorio o normas en las cuales se debe manejar correctamente cierto instrumento de laboratorio. Considero que la simulación es una herramienta que va de la mano con la actividad experimental, no la sustituye. ¿Cuánto tiempo le dedicas a trabajar con la simulación y cuánto con una actividad experimental, cuánto con algo práctico? ¿Qué nos recomiendas a aquellos que apenas estamos trabajando con esto de las simulaciones? Ok, va a depender del grupo significativamente, el tiempo va a depender del grupo y del objetivo, el contenido que estés explicando en ese momento. Esos dos factores va a determinar qué actividad vas a realizar y cuánto tiempo te vas a demorar. La idea generalmente de las simulaciones FEC son actividades que no requieren invertir mucho tiempo, el aprendizaje fluye bastante. Entonces allí, como docente, tomamos el criterio de luego de la simulación, hacemos alguna especie de evaluación para garantizar que el aprendizaje sea el óptimo. Excelente. Y la siguiente pregunta va relacionada un poquito también con la anterior. Dice, maestra Andreina, la primera vez que usa el simulador FED con los estudiantes, ¿invierte más tiempo para la actividad o con la sesión previa de explicación sobre el simulador es suficiente? Ajá, no escuché muy bien, Arelis, por favor. Nuevamente, dice, maestra Ajá. Andreina, la primera vez que usa el simulador FED con los estudiantes, ¿invierte más tiempo para la actividad o con la sesión previa de explicación sobre el simulador es suficiente? Bueno, le hablo desde mi experiencia. Realmente con una demostración ha sido suficiente para que el estudiante logre tener la actividad, porque realmente es muy didáctica la plataforma y el estudiante actualmente está muy acostumbrado a manejar la tecnología, los teléfonos, entonces le resulta fácil. Y bueno, una recomendación también que hacemos es que dejen al joven trabajar con la simulación, que la utilicen durante cierto tiempo. También considérenlo ustedes 5 o 10 minutos para que conozca la simulación y el chico pueda trabajar con ella después con sus actividades. Otra pregunta, ¿cuál es el nombre de la aplicación que actúa como colorímetro? Ah, ya. Lab for Chemistry. Lab for Chemistry. Si nos regalas el nombrecito ahí en el chat, sería Ok, excelente sí, para que seguro. podamos tenerlo. Y también tengo un video de esa aplicación en una de las redes, así que pueden pasar por allá también. Entonces, compártenos otra vez tu pantalla Ok. donde vienen las redes para que tengan la información, porque también nos están pidiendo que compartas las redes.
Aquí Ahí en está, Facebook, las ¿me puedes redes. regalar de nuevo cómo puedo seguirte en Instagram? Nos están Sí, preguntando aquí en en Facebook. Instagram y en TikTok como profe.bastidas y las redes del colegio donde laboro actualmente, Unidad Educativa Colegio José Lancaster. ¿Puedes poner la presentación para que Ok, lo copien? un Creo que momento. estaba en la última, ¿no? Sí, sí, un momento. Déjame. Y también vamos a seguir. Saludos, profe. ¿Puede indicar nuevamente el nombre de la aplicación o la página para usar el teléfono como colorímetro? Creo que a todos nos gustó esa. Ay, qué bueno, qué bueno. Ya voy, Areli. Ahí está. Ok. Y ¿Ya la puedes visualizar? estamos viendo que ya está la última. Actitud, Allí, ahí está. Ahí está en las redes sociales. profe.bastidas, sí. Y @ Unidad Educativa Colegio José Lancaster. Ok. Ya está ahí la información. Otra pregunta. ¿Ha trabajado un mismo tema aplicando a un grupo de control sin simuladores y un grupo experimental con simuladores? Si lo ha hecho, ¿hay diferencia significativa? No lo he realizado, esa parte de cuasi experimental, que sería en dado caso una investigación cuasi experimental, no he realizado la actividad o la investigación que estoy en proceso en este momento en la maestría, es con respecto a una investigación cuantitativa, descriptiva, con enfoque positivista. Excelente. Me dice, en cuanto a la tabla periódica digital, ¿cuál recomendarías utilizar? Hay varias. Hay unas que son para descargar en el móvil y hay otras que las puedes utilizar directamente desde la web sin tener que descargarlo. Yo utilizo la aplicación de la tabla periódica, la de 2023. Ella se va actualizando eh, anualmente. Es muy, muy, muy didáctica. Cuando trabajas con las simulaciones FED, ¿trabajas en equipo, en Vinas? ¿Cómo es que desarrollas la actividad? Sí, generalmente depende del grupo. Algunas las planifico de forma individual en los laboratorios de computación, que fue la actividad para quinto año. Otros las elaboro directamente en el salón de clase. Y sí, generalmente quizás cuando es demostrativo o hacer un ejercicio en particular, me gusta que lo realicen en equipo, porque también allí va de la mano con el aprendizaje cooperativo entre pares o iguales. ¿Cuáles son las expresiones que has encontrado en tus alumnos cuando trabajan con las simulaciones y que ya aprendieron? Les, Hablando de la actitud. les gusta. Les gusta a los estudiantes y les gusta también a la profesora. Eh, si yo nunca he utilizado las simulaciones FED, ¿qué me recomiendas hacer como docente para que empiece a trabajar con ellas? Visitar la página, primeramente. Visitar la página, se puede registrar en la página y bueno, allí se abre un abanico de oportunidades con respecto a las actividades que tienes allí disponibles. Hay talleres en línea, hay mucha información para la formación docente. Entonces podemos empezar allí, los que todavía no han utilizado la simulación de FED, ingresar a la página y vas a ver que es muy, muy sencillo utilizarlas. Aquí tenemos una pregunta. En México tenemos muchos niños en el aula, tenemos casi 52 estudiantes. ¿Qué nos recomiendas? ¿Qué estrategia podemos utilizar para trabajar con 52 estudiantes en nuestra aula, utilizando Porque FED? va a depender mucho de los recursos que tengas disponibles. Si tienes los recursos disponibles para quizás trabajar en grupo, con una lacto, con algún dispositivo, lo puedes hacer. Si no, bueno, yo utilizaba sobre todo en época de pandemia, donde no las podía tener para poder hacerla, evidenciarlo, lo utilizábamos como actividad práctica para el hogar. Entonces, como actividad práctica para el hogar, eso sí, cuando realicen la actividad en ese archivo que ellos te envían, deben tener soporte que realizaron la actividad en su hogar. Puedes adjuntar un capture y una foto de la actividad a las respuestas, anexas las que les pareció, sus impresiones. Sí, hay muchas formas de hacerlo.
Lo que hay es que quizás planificar un poco en función de los recursos que tenemos disponibles. Claro, acá tenemos los recursos disponibles para que los estudiantes puedan realizar su simulación de forma tranquila. Tenemos otra pregunta. Dice, ¿qué tipo de herramientas se utiliza para evaluar habilidades procedimentales y cuál las conceptuales? Ajá. Procedimentales, actividades experimentales, ¿ok? Y las conceptuales, generalmente allí sí va a depender la estrategia que utilices para la planificación, dependiendo del tipo de contenido. El tipo de contenido va a marcar muchísimo la estrategia que vas a utilizar, porque hay unos contenidos que quizás sean más teóricos que prácticos. Entonces allí hay que proceder de una manera. Y hay otros que son viceversa. Tenemos más ejercicios, más cálculos matemáticos, que teoría, y allí tienes que proceder. O sea, va a depender mucho del contenido como tal que se quiera abordar en ese momento. Y sí, considero que es importante no quedarnos solamente con la parte digital de la simulación, también tiene que haber espacio para los laboratorios, que es fundamental. En mi caso, yo los aplico. Bien, tenemos aquí una pregunta. ¿Es posible que nos hagas como un resumen de todas las simulaciones que has utilizado junto con las aplicaciones que utilizaste? Por favor. Ok. Es utilizando que la misma diapositiva. Vamos a ver. Mejor tener, Para tercer conocer. Ok, para tercer año, la aplicación móvil de la tabla periódica. Eso para mí fue un cambio significativo en la actitud. Claro, eso está de la mano de la estrategia que se utilice para garantizar que el estudiante lo esté utilizando de esa manera. Incluso hasta la forma de ubicarlos en el salón determina en la cual lo puedes supervisar que lo esté utilizando de la mejor manera. Aparte de en tercer año utilizo como diferente a simulación FEC la tabla periódica digital. Los demás sí son simulaciones FEC en todos los temas que pueda aplicar algunas de ellas. Ahorita tengo el objetivo a seguir, quiero aplicar la de densidad, que la vi por allí. Entonces es otra de las que quiero aplicar. Para cuarto año sí he aplicado otras herramientas tecnológicas, en este caso la que comenté, que es la For Chemistry, que convierte el teléfono en un colorímetro, y la simulación FEC la he aplicado en cuarto año. En quinto año, siempre con editores, he buscado muchísimos editores que sean fáciles de descargar, fáciles de utilizar, son varios. Y también me gusta aplicar plataformas lúdicas de juego. Creo que todos conocemos Kahoot, me parece que también le da un toque especial a algunas clases. Para aquellos que no conocen, ¿cómo podemos ingresar a la simulación que tú estabas viendo o que tú utilizaste ahorita? ¿Nos puedes dar un recorrido, por favor? Sí, por supuesto. Bueno, ingresamos a nuestro buscador, colocamos simulación FEC, allí ingresamos. Y bueno, también, aunque no lo comenté, la simulación FEC puede ser para química, física, matemática, ciencia de la tierra y biología. Y aquellos profesores que se conectan por primera vez, también tenemos la opción de estos series de webinar que son muy productivos. Yo he estado en otros webinar que no necesariamente sean de química, de física, de matemática, y siempre aprendo algo diferente, que se puede aplicar al área de química. Entonces seleccionamos acá química y aquí está esta nueva densidad, que es uno de los objetivos próximos. Y bueno, aquí buscamos formas de la molécula, que sería esta, la que utilizamos. Le damos play y ella automáticamente te presenta las opciones. Es muy, muy sencillo de utilizar. Y algo que me parece brillante es que se pueda descargar. O sea, previo, si un profesor quizás no tenga la disponibilidad de internet en ese espacio educativo, la puede descargar y funciona muy bien.
Y aquí está la simulación que ya expliqué. ¿Alguna otra pregunta, Arely? Sí, toda la secuencia que realizaste, ¿cuánto tiempo te llevó desde la explicación inicial del tema hasta que obtienes tus productos finales con el uso de la simulación FED? Ok, primero fue una revisión teórica, un desarrollo de teoría en el aula de clase. Luego se planifica la actividad en el laboratorio de computación, aproximadamente unos 40 minutos, de 40 a 50 minutos. Esa sería una primera fase. Y luego vamos a un examen por decirlo así, una prueba, en la cual el estudiante, yo les doy varias cadenas para nombrar y representar de diferentes formas. Y una de las formas que debe representar fue la que realizó con el editor, que es la forma simplificada. Entonces, en total son 50 minutos de toda la actividad y aparte el examen que media hora. Y son varias, como varias secuencias. Sí. O sea, te lleva 2 días quizá o 2 sesiones. Por secciones de clase, eh, creo que 3 clases, entre primero la teoría, luego hacemos la sesión práctica y sí, generalmente son tres sesiones de clase. Tenemos otra pregunta. Dice, Andreina, ¿tienes algunas aplicaciones que se pueden usar para temas más complejos como cálculo de moles para estequiometría o para molaridad a fin de mayor comprensión? La de que he utilizado estequiometría es la simulación FE. Esa es muy, muy sencilla, pero de igual manera te permite comprender conceptos bien avanzados. Hay una en particular que está allí en el Instagram, pero para hacer cálculos como tal, o sea, organizado de estequiometría, si la duda es con respecto a estequiometría, el tema de estequiometría, bueno, abarca muchísimo. La básica es hacer transformaciones de gramos a mol y si hay aplicaciones que lo hacen directo, pero los cálculos con respecto a porcentaje de pureza, las que implican porcentaje de rendimiento, reactivo límite, reactivo en exceso como tal, una que la realice, no la tengo, no la he encontrado aún. En el caso de FED tenemos reactivos y productos Esa. que nos serviría para ver reactivo limitante. También podríamos utilizar concentración. De hecho, acabo de poner ahí en el chat de concentración y también tenemos una de molaridad. Posiblemente te puedan servir esas para que puedan comprender mejor los temas. De hecho, ahorita también lo comparto en el chat y lo comparto en Facebook. Serían las que están más enfocadas a estequiometría. Es cierto. Y por ahí también tenemos soluciones ácido-base, que puede ser que también te sirva un poco para que puedas ver concentraciones y que tenga una idea más clara sobre moléculas también. Esa también te puede servir. Y también la agregamos en el chat. Ok, ya está. Listo. Pues déjame ver si tenemos, el último comentario fue ese, que si tenemos alguna más. Dice, profe, la clase fue muy pro, pero ya me están mandando a dormir. Lo siento. Creo que a Sí, sí, todos ya es lo están cierto. mandando a Mañana dormir. hay colegio. Ok, pues sí, ya estamos en tiempo. Andreina, ¿algo que quieras decirnos para concluir? Bueno, primeramente las gracias por la oportunidad de dar a conocer las experiencias. Gracias a todos los que se conectaron. Y como docentes, nuestro objetivo es mantener una buena actitud. De allí realmente vamos a propiciar el aprendizaje. Y cada día prepararnos más. Sí me gustaría que luego de que realicen las simulaciones me puedan compartir su experiencia. Y si conocen de otras aplicaciones, también me gustaría aprender, porque en eso estamos. Cada día vamos a aprender más en la forma en que podamos optimizar el aprendizaje de nuestros estudiantes. Así es, muchísimas gracias. Y déjenles comparto nuestra siguiente webinar. Va a ser con Diego Rodríguez González, aplicación de planes de clase FED en escenarios presenciales e híbridos.
tenemos varias simulaciones que va a utilizar escala de pH, formas y cambios de energía, isótopos, masa atómica. Te recomendamos que veas esta sesión también. Va a estar igual de excelente que la que hemos tenido. Andreina, muchísimas gracias. Gracias por compartirnos este tiempo, cómo utilizar las simulaciones, y les recomiendo que las sigan en Instagram, por favor, para que vean más usos de aplicaciones FED y de cualquier otra simulaciones. Pues muchísimas gracias a todos. Bonita noche. Andreina, muchas gracias. Gracias, gracias. Feliz noche. Gracias a todos. Bonita noche.